15 de marzo del 2020. Se establece la cuarentena obligatoria en el Perú. Primera ola COVID. El Ministerio de Salud estableció lineamientos para guiar el tratamiento contra el COVID. De manera que en abril del 2020 se da la potestad de usar medicamentos como acitromicina e hidroxicloroquina como uso específico en todos los casos. Y en caso de que haya evidencia de manifestación severa, se permitió en ese entonces el uso de antibiótico-terapia y corticoterapia. Y es así como llegamos al mes de mayo, donde se agregó la ivermectina en casos leves, moderados y severos. Y no es hasta octubre que se modifica todas estas recomendaciones efectuadas, retirando la mayoría de medicamentos ya expuestos. Año 2023. Ya han pasado 3 años y la gente aún piensa que medicamentos como la acitromicina e ivermectina fueron eficaces contra el COVID. Si bien para el 2020 no existían estudios que avalen el uso de estos medicamentos contra el COVID-19, ya estamos a finales del 2023 y ya se han hecho estudios. La pregunta es, ¿qué dicen estos estudios? Veamos. La ivermectina es un fármaco usado en medicina humana y en medicina veterinaria como antiparasitario a dosis bajas, y actualmente se ha encontrado que en dosis elevadas la ivermectina tiene efectos en distintos organismos que van desde parásitos, células neuronales de mamíferos, células de leucemia humana in vitro, células del tracto gastrointestinal, hasta patógenos virales mediante la inhibición de la helicasa viral. ¿Cómo? O sea, ¿sí tiene efecto sobre los virus? Se ha encontrado que la ivermectina tiene efecto antiviral sobre algunos virus que son patogénicos para los seres humanos, como por ejemplo el virus del chikungunya, el virus del dengue, de la inmunodeficiencia humana, virus del Nilo occidental, influenza y fiebre amarilla. A raíz de un estudio in vitro que fue publicado en junio del 2020, en el cual se evidenciaba que altas dosis de ivermectina inhibía la replicación del SARS-CoV-2 en células previamente infectadas. Se volcaron los esfuerzos para demostrar científicamente la eficacia antiviral de la ivermectina frente al COVID-19. Hasta finales del 2020, solo este estudio había encontrado eficacia in vitro de la ivermectina contra el COVID-19. ¿Qué quiere decir in vitro? Que se realiza en tejidos, en órganos o en células aisladas fuera de un organismo vivo. A raíz de esta publicación empezaron a surgir muchos ensayos clínicos. Un ensayo clínico ya se realiza en personas o en organismos vivos, ya no en células aisladas. Entonces empezaron a surgir ensayos clínicos, varios ya habían sido propuestos, otros ya habían comenzado, pero aún no se había completado todo el seguimiento. Ninguno de esos estudios había sido completado aún hasta ese entonces. Sin embargo, ya estamos 2023. ¿Y qué habrá sido de esos estudios? ¿Habrán demostrado la eficacia de la ivermectina contra el COVID-19? Como podrán haber visto, este fármaco no presenta ningún efecto beneficioso para las personas que tienen COVID-19. Y algo que quiero destacar sobre estos estudios es que se usaron dosis más elevadas con uso más prolongado de lo normal, como para que haga un efecto contra el COVID.
pero ni aún así se obtuvo algún beneficio. Entonces, algo que no se ha mencionado durante la pandemia y el uso indiscriminado de este medicamento es que podría causar efectos adversos muy graves. Así que, si tú has usado indiscriminadamente este medicamento, existe un artículo publicado este año que recopila todos estos estudios o ensayos clínicos del año 2020 y 2021, donde hay algunos que demuestran la eficacia de la ivermectina en pacientes con COVID y obviamente hay otros que no hay beneficio. ¿Y qué está pasando entonces aquí con respecto a los otros ensayos clínicos que recién se están terminando en el año 2023 y del año 2022 también, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se contradicen? A ver, en primer lugar, estos artículos que son del 2020 y 2021 tienen varias limitaciones. Hay un artículo que es retractado, o sea, ¿qué significa retractado? Que no cumple con todos los requerimientos para ser aceptado por una comunidad científica. Aparte que tiene bastantes limitaciones, como por ejemplo aquí tienen otro. Incluso hay, o bueno, casi todos, o todos mejor dicho, todos estos artículos que dicen que sí se beneficia los ensayos clínicos, el porcentaje de personas, o mejor dicho, el número de personas es bastante bajo. Haciendo, digamos, tratando de sacar un resultado o una conclusión con ese número bajo de personas, no vamos a inferir un resultado global, ¿no? O sea, es muy poca cantidad. Y se entiende, porque en 2020-2021 recién se estaban estudiando, ¿no? Recién se estaba haciendo ensayos clínicos. Y obviamente son ensayos en fase 1, fase 2, ¿no? A diferencia de los que recién se han terminado el año pasado y este año, que son ya con miles de personas. Entonces, esos artículos antiguos del 2020-2021 tienen bastantes limitaciones y se entiende, ¿no? Por el año en el que recién se estaba estudiando. Pero bueno, no me crean a mí. Acá voy a dejar los links en la descripción para que ustedes corroboren y saquen sus propias conclusiones.